Igual Ah, como Guinea. solo diferente, Joanna. Cada casa, lejos. Mm. Ajá. Pero ¿por qué de carretera, no cemento? Mm. Aha. O, kamo ba de vida de Gabon oy? Hmm. Ay, sientar, mirar, Mira. mirar. Yo saber. Cuando tú quieres dinero, cuando yo preguntar, Joana, ¿cómo estás? Aquí, sentar, mirar, comer, hay arroz, Yung mga hay aceite, hay sal. Sí, mirar arriba, sentar. Cuando Joana quiere dinero, decir, aquí, sentar, aquí, ¿qué vamos a hacer? Solo sentar. Yo saber tu costumbre. hindi. Explicar. ¿Dónde tu sobrina? ¿Dónde tu sobrina guapa? Quiero ver. Ella ha ido en escuela. Ah, tiene escuela. Lejos, Sí. lejos. Lejos. Va en la moto. No, mucho lejos. Ah, vete salir. Quiero ver a la puera. Que va a mirar la puera. Ayan na po si Joanna. Que guwapa. Papakita naman ang labas. Ayan na. Saya-saya. Sarap-sarap. O, diba? O, wow. Ahora no hay sol. No, hoy no hay sol, hoy. Wow. Calmos. Hay que pasarme. Hay que pasarme. Quiero ver. Vete ahí de atrás, atrás, atrás. Quiero ver. Pasarme, por favor. Wow. Wow. Hay que andar mucho. Ayan, titingnan Sí, natin. anda. Wow. Mm. Tirar en Gabón. Ajá. En casa. Hay que cambiar de cámara para quiero ver todos. Esperar. Esperar, qué bonita. Mm. Oh, qué bonito. Ojo. No sé ahora. Ojo, ¿dónde? ¿Por qué? Yo no sé. Ahora. Solo yo he visto tu car grande. Ayan. Así. O, hay que andar. Wow, piña. Andar más. O, ayan mga amigo, panibago na naman. Aquí. Ang tawag dito ay city tour mga amigo. Ayan. Okay, andar más. Andar mucho. Wow, sí. 15 minutos andar. Quiero ver. Así, wow, tiene mango, tiene banana. Así. ¿Qué es esto? Está detrás. Wow. Detrás. Wow. Sí, detrás de la. Quiero ver. Quiero mucho. Andar más. Ayan mga amigo, magkakaroon ng tour sa kanilang pueblo. Andar mucho. Lejos. Ganito pala sa Gabon, pueblo. Ang ganda. Andar más. Ayan. Okay. Sí. La verdad, quiero ver. Así. Hasta andar. No casa. Sí, andar. Hasta ahí. Otro casa. No. Sí, ahora yo salgo. Sí, salir de terreno, salir de calle. Andar en la carretera. Sí, yo quiero andar tú a la carretera. Cámara, sube arriba. Así yo quiero ver. Ay, ang ganda ng bahay. Ganyan pala yung mga bahay dyan. Ganun pala yung mga bahay. Okay. Si andar la carretera, quiero ver la carretera. Ahora en la carretera. Joana, no mucho gente, ¿no?
No, mucha gente. Ah, así después de casa como, no como Guinea mucho. Ajá, sige, andar hasta carretera. Quiero ver. Wow. Aquí está Ayan. donde luz. Ay, oh, sí, yo sé. Contador. Ah, Mm. sí. Vete la carretera, quiero ver. Mm. Sí, ahora yo voy a la carretera. Aha, así. So, ayan po mga amigo. Yan ang kalsada ng Gabon. Así. Ay, ang ganda. Tahimik lang. Ang ganda. Ay, lubya. Tiempo de lubya. Ayer luz. Ayer lubya. Así. Sí. Aquí en la carretera. Así. Así. Andar más. Ahí. Sí, para ahí. Yes, sí, sí, quiero ver. Wow. Hay corriente arriba. Lejos. Ah, pero carretera no cemento, no. Solo piedra. No, Wow. Pero qué bonito. Wow. bonito. Sí, bonito para mí porque natural. No mucho, no cemento. Sí. Ang ganda pala ng lugar nila. O, di ba? Wow. Oh. Andar más. Oh, Wow. Así, ay, ejercicio. Mm. oh. Wow. Ejercicio. Ejercicio. Ganyan pala sa Gabon. Mhm. Sí, ¿Qué es esto? Planta. Tubérculo. yuca. Sí, Sí. tubérculo. Ah, ay tubérculo. Kamuting kahoy. Ganyan pala siya. Solo tubérculo y banana, ¿no? Esto mango. Sí. Ah, sabe mango. Joana, ¿qué es esto casa? Hay gente ahí que viven Ah, ahí. Sí, así. hay gente. Ah, yo pensaba eso cementerio. Ay, puede también como Guinea. Ujú. Joana, mira, Igual. mira de eso casa. Tiene cementerio, ¿no? Sí, Quiero ver. tiene cementerio Quiero ver. delante. Sí, quiero ver. Ah, así, qué bonito. Vete, sube. Ah, La gente, sí, ejercicio. Así bien. la gente de ahí van a aceptar. Ah, no aceptar. Aquí la gente, sí, Ah, no aceptar. Okay, no pasa nada. May cemetery din. ¿Qué clase es esto? Mango? sí, mango. Mango así pequeño también como Guinea Ecuatorial. Ujú. Igual Ah. como Guinea. Solo diferente, Joanna, cada casa lejos. Mm. Ajá. Pero ¿por qué de carretera, no cemento? Tú sabes, no, aquí no es la ciudad, aquí es como un barrio. Barrio, sí. Pero este barrio no tiene coche. No, solo cada uno si tiene coche personal en su casa donde hay cementerio ahí. Él tiene su coche personal. Sí, solo aquí son muchos. Pero, Joanna, cuando tú quieres ir a la ciudad, ¿dónde tú coger coche? Ahí en el mercado. Mercado. Sí. Pero, mañana, cuando tú coger dinero, Joanna, yo quiero tú ir con tu, ay no, solo uno persona puede, para no gastar mucho dinero. Dinero. Sí. Así que esto. Arreglar luz. Pero no, Agua. pero la verdad no tiene mucho casa.
No tiene mucho, no. Pero yo, No hay mucho. cuando yo he visto de casa, pero esto casa cemento, no tabla como Guinea. No, cemento, sí hay cemento. Tabla, no. No mucho tabla. No. Pero hay Entonces, pero sí, hay cogemos. moto, ¿ah? Hay moto. Oh. Aquí a esta clase sí que cogemos taxi. Esto como taxi, esto moto. Sí. Ajá, cuando tú quieres ir al mercado, te lleva. Así. Sí. Ay, ¿cuánto va a pagar? 500. Solo 500. ¿Pero dónde escuela? Sí. ¿Escuela lejos? Sí, esta escuela está un poco, está lejos para andar. Para llegar ahí tiene que subir en moto. Así. Sí. Pero no tiene vida. Así, no tiene vida. A ver. Walang buhay. Ay, vida. Sí, quiero ver esto. Otro. Así, ¿qué es esto? Cementerio. ¿Cementerio? Quiero ver. ¿Dónde es cementerio? Aquí hay gentes que están durmiendo ahí, cementerio. Te van a enterar. Sí, hay cementerio. No bosque. Ok. No bosque. No. Pero ¿por qué no tiene, no tiene planta? Planta. Sí, no tiene otro planta. Ejemplo, banana. Así, plátano. ¿Dónde? Hay plátano, hay banana, hay papaya, hay mucho. Papaya tiene, papaya, ¿dónde Ay. papaya? Sí, Aquí sí, está hay papaya. papaya, may papaya nga. Sí, Pero ¿por qué no tiene animales? No hay pollo, no hay pollo, no hay gallina, ¿por qué? no sé, aquí no hay pollo, no hay gallina. Pero Pero cabra hay. hay cabra. Ahí en la... Sí. Ok, subí más, quiero ver. ¿Esto bosque? Así, quiero ver esto. Bosque. Bosque. Ayan, may bundok na rito. ¿Por qué gente no plantara plátano? No plantar así, tiene finca. Sí. No, aquí donde hay, si van ahí detrás, ahí van, detrás, ahí hay finca. Pero Plantar ahí. esto finca, para quién esto todos terreno? Cada una persona tiene terreno, ¿así? Sí, cada persona tiene su terreno. Así. Sí. Ganyan pala sa sa Gabon, parang puro siya, puro mga wala siyang mga bahay-bahay. Pero iba yung lupa nila, iba kulay. May moto. Motor yung transportation nila. Diba? Motor. Ganyan pala sa pero para mí está bonito porque no mucha gente. Sí, no hay mucha gente. Pero tiene wifi, está bien, ¿no? Gabon está grande país, ¿ah? Sí, es grande país. Grande país. Sí. Aquí está, pero esto no es mi ciudad. Es ciudad donde mi hermana, ella ha venido en casamiento. Casar ella aquí. Ok. Sí. Esto, ciudad de marido de Raisa. Aquí está su ciudad. Así.
Ah, Mi ciudad hay cemento, la carretera cemento. ciudad. Quiero ver otro. Con casa, esto casa. Esto mango, no? Mango. Tahimik pala dito sa bansa, sa lugar na to.